Hola, soy el profesor Díaz y hoy voy a poner a prueba tus conocimientos sobre el hombre más sabio del mundo. Ahora concéntrate porque estamos por empezar. Pregunta 1. ¿Qué edificio, además del templo, construyó Salomón? A. Torre de Babel. B. Palacio Real. C. Sinagoga de Cafarnaúm. D. Jardines colgantes. Respuesta correcta, alternativa, B. Palacio Real. Salomón tardó 13 años en construir el palacio. El complejo palaciego incluía la casa del bosque del Líbano, el pórtico de las columnas y el pórtico del trono. Cedro del Líbano y piedras preciosas son los materiales destacados. El palacio simbolizaba la riqueza y el poder del reino de Salomón. Pregunta 2. ¿Cómo demostró Salomón su sabiduría en la administración económica del reino? A. Exigir tributo solo a las naciones vecinas. B. Evitar el comercio con otros reinos. C. Establecer rutas comerciales y promover el comercio. D. Centrarse únicamente en la agricultura. Respuesta correcta, alternativa C. Establecer rutas comerciales y promover el comercio. Salomón construyó una flota de barcos en Ezión-Geber, en el Mar Rojo, que comerciaban con Ofir, trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Hizo alianzas comerciales con reinos como Tiro, a través del rey Hiram, quien proporcionó materiales para la construcción del templo. Salomón también estableció un sistema de impuestos y derechos dentro de Israel para apoyar su administración. Pregunta 3. ¿Qué sabia decisión judicial tomó Salomón que se hizo famosa, involucrando a 2 mujeres y un bebé? A. Ordenó la venta del bebé y división del dinero. B. Se ofreció a adoptar al bebé. C. Propuso dividir al bebé por la mitad. D. Ordenó la ejecución de las mujeres. Respuesta correcta, alternativa, C. Propuso dividir al bebé por la mitad. Ambas mujeres afirmaron ser madre del mismo bebé. Salomón sugirió cortar al bebé por la mitad para revelar a la verdadera madre, quien prefirió entregar el bebé a otra mujer para salvarlo. Esta decisión demostró la profunda sabiduría de Salomón y fue ampliamente reconocida. El acontecimiento consolidó la reputación de Salomón como juez justo y sabio. Pregunta 4. ¿Con qué reina famosa tuvo Salomón un encuentro significativo, donde ella puso a prueba su sabiduría? A. Reina de Saba. B. La reina Esther. C. La reina Jezabel. D. La reina Cleopatra. Respuesta correcta, alternativa A. Reina de Saba. La reina de Saba trajo obsequios preciosos como oro, especias y piedras preciosas. Quedó impresionada por la sabiduría y las riquezas de Salomón. Esta visita se interpreta a menudo como una alianza diplomática. Pregunta 5. ¿Cuál fue el pedido de Salomón a Dios cuando se convirtió en rey de Israel? A. Riqueza. B. Larga vida. C. Sabiduría. D. Victoria sobre los enemigos. Respuesta correcta, alternativa, C. Sabiduría. Dios se alegró del pedido de Salomón y le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. Salomón es ampliamente reconocido como el hombre más sabio de la Biblia. La historia de 2 mujeres peleando por un bebé y sus escritos son ejemplos de su sabiduría. Pregunta 6. ¿Cuál fue la razón principal del declive del reinado de Salomón? A. Revueltas populares. B. Pérdida de territorios.
C. Idolatría y matrimonios con mujeres extranjeras. D. Enfermedad y debilidad física. Respuesta correcta, alternativa, C. Idolatría y matrimonios con mujeres extranjeras. Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, muchas de las cuales eran extranjeras. Estas esposas volvieron sus corazones a otros dioses. Construyó altares a dioses extranjeros como Astarot y Moloch. Pregunta 7. ¿Cómo se llamaba la madre de Salomón? A. Ana. B. Sara. C. Betsabé. D. Ruth. Respuesta correcta, alternativa, C. Betsabé. Betsabé era la esposa de Urías elitita antes de que David la tomara como esposa. Salomón no fue el primer hijo de David, nació después de la muerte del primer hijo de David con Betsabé. Un hecho notable fue la mención de Betsabé en la genealogía de Jesús, al comienzo del Evangelio de Mateo. Entonces, dime ¿cuántas preguntas respondiste bien? Cuéntanos en los comentarios qué preguntas te equivocaste y cuáles respondiste correctamente. No te puedes perder ningún vídeo. Para ello, suscríbete al canal, haz clic en me gusta y comparte. Espero veros en el próximo vídeo, nos vemos.